buenos días, amados hermanos. Llegamos al viernes en la que cerramos esta primera semana de meditaciones del año 2022. Y como tal, ha sido una semana que iniciamos estudiando la oración de Jabes, con la que Abraham abrió la semana en el mensaje del domingo, una oración que hemos repetido a lo largo de esta semana y que hacemos nuestra en esta mañana otra vez. Oh, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio y si me guardaras del mal para que no me dañe. Y el Señor le concedió lo que pidió. Qué preciosa oración que nos desafía y que nos bendice. Luego, a lo largo de esta semana, hemos estado meditando en el lema de la Iglesia Revive que aparece en la portada de cada domingo cuando vamos a comenzar la transmisión del culto. Adorar juntos a Dios, crecer en Cristo, difundir el Evangelio y servir a las personas. Ese es nuestro desafío y oramos para que el Señor nos conceda nuevas fuerzas para seguir en esta dirección, procurando en todo hacer su voluntad. Pero yo quiero cerrar esta reflexión esta semana haciéndoos pensar en el fervor espiritual. Cuando uno se detiene en las páginas de las Escrituras, encuentra personas que experimentaron verdadero fervor espiritual. La primera de ellas que quiero mencionar hoy se trata de Ana, un ejemplo de fervor en la oración. Ana, la madre de Samuel. Allí en el primer capítulo de ese libro de Samuel encontramos la situación de esta mujer que no tenía hijos. Sin embargo, debido a la burla de su contrincante que la ofendía y que se burlaba de ella, esta mujer se presenta y es tomada por borracha cuando derrama su corazón en la presencia del Señor. Claro, Elí era un hombre obeso, era un hombre viejo, era un hombre cansado, era un hombre que había perdido mucho discernimiento espiritual. Nos dice la Biblia que ni siquiera limitaba a sus hijos, que estaban cometiendo graves pecados en el mismo santuario del Señor. Y así le juzga inadecuadamente. Sin embargo, luego corrige su percepción y derrama una bendición para que Dios responda la oración otorgándole el hijo que aquella mujer estaba pidiendo. Un ejemplo de fervor en la oración. Llegamos al Nuevo Testamento y encontramos otra mujer, Marta, un ejemplo de fervor en el servicio. Allí en Lucas capítulo 10, versículo 38, el Señor llega a Betania y Marta está afanada. María se sienta a los pies del Señor para escuchar su palabra, pero Marta está afanada en el servicio. Siempre la criticamos, siempre como el Señor le recrimina el que ella haga una demanda acerca de su hermana que no la ayudaba en el trabajo. Sin embargo, bien haremos en mirar cómo Marta sirve al Señor con sus bienes, atendiendo no solo al Señor, sino a toda aquella compañía que le seguía. Y sin duda que necesitaba ayuda en la tarea. Ferviente en el servicio, procurando hacer una tarea con excelencia, como somos todos llamados a realizar. Luego tenemos a Apolos. En Hechos capítulo 18 y versículo 25 se nos habla de un hombre que tenía fervor en la evangelización. Y en realidad estos ejemplos de servicio ferviente nos recuerdan también cada uno de estos puntos que hemos mencionado esta semana. Apolos quería hablar de Cristo a las personas. Era un hombre que lo hacía con pasión. Él tenía un mensaje para comunicar y lo hacía con ese énfasis y esa fortaleza que venía directamente del Espíritu Santo.
Y finalmente quiero mencionar a Pablo. En Hechos capítulo 20, versículo 19, nos da un ejemplo de fervor en el ministerio. Él se despide de los de Éfeso diciendo: de noche y de día, con lágrimas, he servido al Señor, llevando el mensaje y cumpliendo el ministerio en cada una de vuestras vidas. Fervientes en espíritu, fervor espiritual. ¿Cómo está nuestro fervor espiritual? ¿De qué manera estamos sirviendo al Señor en este año que estamos comenzando? La palabra ferviente tiene dos palabras en el griego y una de ellas significa estirado, extendido, y metafóricamente se transmite como ferviente. Pedro dice que tenemos que tener un amor ferviente ahí en su primera carta, capítulo 4 y versículo 8. También aparece en Hechos capítulo 12, versículo 5, donde se puede traducir también intensamente o constantemente. Y en este sentido, esta palabra lleva la idea de intensidad y de esfuerzo. Hay otra palabra más cortita que significa estar caliente, estar quemando, hervir. Y ese término castellano se comunica o se relaciona en el español con la palabra celo o celo, como suele decirse hablando adecuadamente. Así que es fervor de espíritu. En Romanos capítulo 12, versículo 11, Pablo dice: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y esto nos habla de estar caliente o una temperatura de ebullición. Y por contraste, cuando se habla a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, versículos 15 y 16 de Apocalipsis, se habla de que esta iglesia estaba tibia, no tenía calor espiritual, no había fervor en aquella iglesia. Pues necesitamos el fervor. En realidad, en Dios mismo hay celo, hay fervor. De hecho, la palabra celo en griego proviene de una raíz que nos remite a los significados que hemos mencionado: estar caliente, ferviente, entrar en ebullición. Y en el hebreo es una palabra que designa el rojo que sale al rostro de un hombre apasionado, un hombre celoso. Y en este sentido la palabra celo puede ser una característica buena, como puede ser también una característica mala en los seres humanos. Pero esto no es en Dios, porque Dios es perfecto y su celo es un celo santo. Dios habla de sí mismo en el Antiguo Testamento como un Dios celoso, en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, en Nahum capítulo 1, versículo 10. 2. Es decir, Dios expresa su celo por Israel, su celo por su pueblo, y se autocompara a un esposo celoso por la conducta de su compañera. Ahora, ¿por qué quiero hablar de esto? ¿Por qué señalo este aspecto de Dios esta mañana? Pues sencillamente porque esta perspectiva de Dios nos indica que Él no actúa fríamente ante las situaciones de nuestra vida. Su amor le lleva al celo. Nosotros a veces somos indiferentes, somos fríos con Dios, somos fríos con la obra de Dios, pero Dios no lo es con nosotros. Dios nos ama y nos cela con un celo santo. Por eso Él detesta cuando hay pecado en nuestra vida, cuando nosotros buscamos las cosas malas, cuando nuestro corazón está compartido con cosas que a Dios no le agradan. Él nos quiere completamente para sí. Él nos quiere con un celo santo y quiere que ver en nosotros también ese anhelo santo, ese deseo santo, esa búsqueda de hacer nada más que su voluntad. Ahora bien, ¿cómo vives tu fe? ¿Lo haces con entusiasmo?
¿La vives con entrega? ¿La vives con pasión, con ímpetu? La idea de fervor espiritual y el concepto tan extendido que hay de lo hago por obligación, de cumplimiento del deber, son ideas o alternativas que se excluyen mutuamente. En general, en las iglesias donde se advierten tendencias legalistas, donde todo es cuadriculado y la gente hace las cosas siguiendo reglas que a lo mejor ni siquiera están preestablecidas, pero que marcan la forma de vivir de la iglesia, es porque la vida espiritual se encuentra en un estado de subdesarrollo. ¿Cómo voy a saber si hay fervor espiritual o no en mi vida? Pues esto se pone de manifiesto al considerar la vida de oración de los creyentes. ¿Cómo vives tu vida de oración? ¿Es la vida de oración de tu iglesia una experiencia inspiradora? La fe basada en la sana doctrina por sí sola no basta como factor de crecimiento. Puedo yo tener la cabeza llena de doctrina y llena de ideas espirituales y de conceptos buenos de la Biblia, pero necesito fundamentalmente que eso se traduzca en un fervor espiritual que me lleva a una vida de oración. Poca esperanza de crecimiento va a tener una iglesia mientras no aprenda a transmitir su fe con entusiasmo, con pasión. La fe debe vivirse como una relación de amistad auténtica con Jesucristo. Por eso, si la sana doctrina sustituye la expresión fervorosa y apasionada de la fe, nos vamos a estar moviendo en un terreno erróneo teológicamente y equivocado. Estaremos errando el blanco, estaremos viviendo de una manera equivocada. Por eso, yo en esta mañana quiero cerrar esta meditación preguntándote nuevamente, ¿cómo vives tu fe? ¿La vives con entusiasmo? ¿La vives con pasión? ¿Comunicas a Jesucristo en tu forma de hablar, en tu vida diaria? ¿Cómo vives tu vida de oración? Este próximo domingo por la noche vamos a comenzar una semana de oración intensa cada día, desde el domingo 9 hasta el domingo 16 a las 9:30 de la noche. Solicita el enlace de Zoom y únete a nosotros. Será 40, 50 minutos de oración compartida para vivir la Semana Universal de Oración que celebra la Unión Europea, la Alianza Evangélica y la Alianza Evangélica de España. Así vamos a estar unidos a miles de creyentes por toda Europa y alrededor del mundo que son convocados a levantar sus voces clamando al Señor. Anímate, inscríbete, participa con nosotros y que tu vida cristiana sea una vida de ferviente oración. Cerramos esta semana con una alabanza al Señor, Agnus Dei, que nos recuerda la necesidad de glorificar su nombre, recordar aquel Cordero que murió, que es santo, a quien amamos, a quien servimos, en quien creemos y en quien confiamos para el día a día de nuestras vidas. Que el Señor os bendiga. Os espero el lunes aquí en el devocional nuevamente. Os espero en la reunión de oración del domingo a la noche, a las 9:30 de la noche. Mientras tanto, manteneos bendecibles.